Bueno, entonces estamos aquí nuevamente transmitiendo en frecuencia disruptiva. Queridos y queridas ficcionautas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio habitual de la semana, charlas con Fixi. Vamos a esperar que vayan llegando y ahorita nos lanzamos también por el Instagram. Por lo pronto vamos a mirar, bueno, ya se van uniendo. Hoy nuestro tema es nada más y nada menos que una de las franquicias, uno de los grupos más singulares y particulares del universo Marvel. Estamos hablando de los X-Men. Sin duda, uno de los títulos que de alguna manera han revolucionado el mundo del cómic, la historieta y sobre todo pues el universo Marvel, que lastimosamente pues no ha sido, digamos, del todo completamente adaptable al cine. Sigue siendo todavía un hit en el mundo de los cómics. Vamos a ir saludando antes de ingresar pues con toda pues a nuestra charla de hoy, ¿no? Vamos a ir saludando a la gente. Por aquí se nos une por Instagram Dioink91, Exepuncarto, Mariana Ugarritza, Redman 895 también se han unido. Por aquí están. A ver, ¿quiénes tenemos por aquí? ¿No? Vamos a ir saludando. Esteban, bienvenido. Andrés, muy bien. Adrián por acá, siempre asistiendo. Alejandro Jaimes también está con nosotros. Carlos Ortega, Carlos Clavijo. Por acá nos dice Adrian, los X-Men eran una Civil War antes de que Marvel hiciera la Civil War. Claro que sí, ya vamos a hablar de eso. Dairo González, muy buenas noches. Germán Carvajal, buenas noches. También a Carlos Ortega, siempre acompañándonos. Lizeth Torres, qué bueno que estás por acá presente. Paula Amador, claro que sí, Paula, tenemos que darle personalidad a todo esto. Por aquí también está. Saludos a Redman 895, a Servan que también se ha unido. Y bueno, ¿quién más está por acá? También Alex Rojas se ha unido. Saludos desde Medellín. Sebastián Giorgi García, qué bueno estoy viendo. Felipe Rodríguez, Daniela Duarte, José Ángel Cabulla, un gran amigo de la casa también. Aloha, mi estimado Alex. Hoy el tema está tremendo, sí señor. Hoy es tremendo temón. También está Cari Div, Rafael Quintero. Bueno, antes de comenzar, digamos, pues esta charla, creo que voy a poner algo bien interesante, queridos y queridas ficcionautas. Vamos a poner esto, creo que les va a traer muchos recuerdos. Sí, señores, yo creo que más de uno empezó a conocer esta saga por esta serie, presentando a los X-Men. Presentando a Cíclope, Guepardo, Titania, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jean y el Profesor X. Así es, mi queridos y queridos ficcionautas. Yo creo que más de uno conoció este título por esta animación. Me incluyo. O sea, yo no sabía los X-Men hasta que empecé a ver esta serie, de la cual recuerdo muchos episodios, en especial el que más me encantaba a mí, el de la Isla Salvaje. Esa saga me pareció espectacular. Entonces, con eso, creo que vamos a dar inicio entonces pues a nuestra charlita de hoy de X-Men. Luego al final recogemos pues todas las inquietudes que vayan surgiendo en el camino. Muy bien, la idea del propósito de esta charla pues es un poco hablar de los orígenes de los X-Men, cuáles fueron como los puntos de partida que desarrollaron esta saga. Luego vamos a pasar pues a los años 70, cuando aparece Chris Claremont y John Byrne, que van a potenciar la franquicia. Y luego pues vamos a hablar de lo que en el 2001 sucedería pues con Grant Morrison y los New X-Men. Eso es como un poco el arco que vamos a abordar hoy, porque X-Men da para largo.
y podríamos hacer otras charlas más pues con algunos personajes, pero inicialmente hablaremos de eso. Muy bien, sin más preámbulos, pues hablemos inicialmente pues de esta iniciativa gubernamental llamada el Proyecto Manhattan, año 1942 a 1946. Esto pues básicamente va a desarrollar pues todo lo que va a ser el armamento nuclear y por supuesto pues va a crear este punto de inflexión en la historia humana que es la bomba nuclear, la bomba atómica, ¿cierto? Y es cuando realmente ya se empieza a hablar en otro tono, empezamos a hablar de el átomo, empezamos a descomponer la materia y ese tipo de cosas. Entonces, todo empieza a ser modificable. Y en esa medida de esa modificación, pues esto va a generar un impacto cultural bien importante en la sociedad. A tal punto, pues, que se empieza a abordar el tema de lo genético, empieza a abordarse el tema de la ingeniería genética, digamos que en sus inicios, ¿no? Por ahí va la cosa. Sin duda, pues también habrá otro término que va a ser el tema de lo radioactivo, ¿cierto? Y esto, digamos que también va a impactar al mundo de los cómics, porque veníamos de la edad dorada, la edad donde empezaron a aparecer estos primeros arquetipos de los metahumanos. Eh, también vamos a mirar, ¿no? Un par de cositas, ¿no? Por aquí saludamos rápidamente a Fernando Plestet y a Juan Peralta. Bienvenidos sean todos ustedes. El asunto es, ¿no? Que aterriza el término radioactivo y pues digamos que estos arquetipos del cómic que habían nacido pues en la primera etapa y luego en la Segunda Guerra Mundial van a sufrir cambios y pues los lectores van a tener otros intereses. Sin duda, lo radioactivo pues también nos trajo a Gojira, ¿cierto? Esta gran creación del universo japonés, que de cierta forma pues también viene dada por el tema de la radiación. Y ahí pues básicamente vamos llegando a los años 60. Los años 60 digamos que son una década bien importante porque se van a establecer primero unas tensiones, una tensión social bien fuerte en Estados Unidos, sobre todo pues con esta cuestión de la cuestión de que no habían como igualdad de derechos tanto para los blancos como para los afroamericanos, y esto va a ser una tensión social muy fuerte. También estaba la tensión política por la Guerra Fría, ¿cierto? Y esta tensión inclusive empezó pues con un incidente que es el desastre del U-2, ¿no? Básicamente es un incidente muy controvertido porque a partir de acá ya se empiezan a dar cuenta de cómo es que Estados Unidos espía a los demás países y esto pues obviamente desató lo que se conoce también como la crisis de los misiles. Recordemos que ya pues Fidel Castro y compañía ya se montan en Cuba, están, digamos, bajo el ala protectora de Nikita Khrushchev y todo el socialismo en particular. También pues vamos a ver todo lo que es la tensión con la guerra de Vietnam, por supuesto la invasión británica de los Beatles y demás bandas, John F. Kennedy, un presidente que de cierta forma pues tenía el voto nacional, tenía digamos como una fuerte acogida por parte de todos aquellos que creían en él y pues sucede lo que tiene que suceder. Martin Luther King también va a estar por ahí, Mao Zedong y muchas otras cosas más van a pasar. Y sobre todo, pues que en los 60 también va a empezar como el despertar juvenil, que obviamente pues va a tener su punto más alto con el mayo francés, el mayo del 68, y ahí es cuando la contracultura empieza a convertirse pues ya en un elemento, un objeto de estudio por parte de las ciencias sociales, ¿no? En particular. Bueno, sin duda, pues esos son como algunos titulares que nos viene de la prensa cubana. La nación en guerra, ¿no? La nación en pie de guerra. Ordena al primer ministro Fidel Castro ante el peligro de la agresión disputada por Kennedy. Y esto, pues, digamos que llevó a esta tensión, ¿no? Digamos, a este pulso entre Khrushchev y John F. Kennedy por el tema, pues, de qué va a pasar con esos misiles, cómo va a ser la cuestión. Negocian bajo la mesa, pues a Fidel no le gusta eso y eso es otro episodio de la historia, pero después lo contaremos. Y en este escenario, ¿no? Pues una de las cosas que también es bastante durísima es, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo en Estados Unidos empiezan a aparecer como todas estas cuestiones de, no, es que este espacio es para los afros, no, este espacio es para los blancos. Y claro, eso ya llega a un punto donde ya no tiene, ya tiene un quiebre. También empiezan a aparecer mucho como estas películas de clase B, ¿no? Digamos como de el retorno de la
Mosca X, ¿no? La X está por ahí, el retorno de la mujer avispa, o sea, digamos que empieza como a aparecer las mutaciones en el mundo de la ciencia ficción después de las invasiones y la cuestión genética. También pues en ese mismo tiempo, Valentina Tereskova, digamos que orbita el espacio y es la primera mujer cosmonauta dentro del programa espacial soviético, un homenaje a ella, mi heroína, besitos a Valentina Tereskova. Bueno, y entonces, como les decía, empezamos a surcar lo que es la Edad de Plata. La Edad de Plata se acuña, digamos que no por un estudioso de los cómics, sino por un fan que envía una carta a una de las publicaciones de Marvel y básicamente este fan se llama se llama Scott Taylor, ¿no? Que lo envía desde Westport, Connecticut y escribe: si ustedes siguen trayendo de vuelta a los héroes de la Edad de Oro, la gente dentro de 20 años llamará a esta década los años 60 de plata. Ahí se inaugura lo que va a ser la Edad de Plata y es un periodo en la historia del cómic donde se le va a dar mucha prelación al tema de la ciencia y al tema también como de la ficción y empezar a explorar otros elementos como los multiversos y demás cosas, ¿no? Entonces, esto hace entender, digamos que DC Comics había empezado con Flash. Si se dan cuenta, Flash, por ejemplo, es uno de los cómics que más incluye esta clase de conceptos, ¿no? Digamos, relacionados con la ciencia. Y eso mismo va a pasar también con Marvel, ¿no? Digamos que ya en este momento Stan Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, ya está, digamos, como en cabeza de ser como el escritor insigne de la compañía. Y también está por ahí rondando ya Kirby, entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces ahí está, ese Stan Lee, vigoroso, muy, muy juvenil, y Jack Kirby, el rey de los cómics, y no es por cualquier cosa, básicamente su estilo de dibujo tan dinámico, su manera digamos, de trasladar el tema de las peleas y demás, hace que sus trabajos sean, inclusive es una gran influencia para muchísimos dibujantes, incluyendo a Mike Mignola, incluyendo a un montón, digamos, de referentes. Obviamente ustedes conocen pues que Stan Lee le gusta hacer cameos en películas, pero no es el único lugar. En los cómics también hace bastantes cameos y aquí hay uno. Entonces básicamente cuentan un poco pues cómo empiezan a originarse los primeros títulos de la serie de Marvel. Ahí está, digamos, pues como en un consejo, reunidos también pues con otro par de ilustradores. Entonces ahí está, digamos, Stan Lee y está pues Jack Kirby. Ellos habían iniciado su etapa gloriosa pues con los Cuatro Fantásticos. Recordemos que son estos personajes que van a una exploración, digamos, al espacio, les cae una radiación, nuevamente el tema de la radiación, ¿cierto? Y esto hace que ellos desarrollen unos poderes particulares. Uno se puede estirar, el otro se vuelve una mole de roca, el otro se vuelve un hombre de fuego y una mujer invisible. ¿Sí o no? Luego vienen pues los Avengers o los Vengadores, ¿no? Una de las sagas épicas más importantes del Marvel Cinematic Universe o el MCU. Y de cierta manera, pues Stan Lee quería aprovechar pues todo lo que estaba pasando con la tensión social, toda esta cuestión política, y él dice, quisiera desarrollar un nuevo título. Y ese título se llamaba The Mutants. Vamos a sacar a los mutantes. Y el editor, Martin Goldman, le dice, no, qué pena, mi querido Stan Lee, pero eso no va a funcionar, maestro, toca explicarlo mucho, toca un título como con más chispa. Y ese título con más chispa fue inspirado básicamente por este activista de los derechos, Malcolm X. Si se dan cuenta, pues ahí viene, digamos, como la génesis de incluir la X, ¿no? Entonces, por Malcolm X empieza como este asunto, y entonces dice, bueno, pues que se llamen los X-Men. Y como siempre, recuerden que en Marvel los nombres vienen dados por unas consonantes dobles, ¿no? Entonces, Pepe, Peter Parker, SS, Stephen Strange, etc. Pero aquí tenía que haber un nombre que rimara con X. Entonces, ahí aparece Charles Xavier, que va a ser The Professor, ¿no? El hombre que dirige a este equipo, ¿cierto? De talentosos hombres mutantes. Y bueno, ahí aparece en 1963, en septiembre, la primera entrega de los Hombres X. Aquí inclusive en la portada se nos promete que esto es igual de sensacional como los Cuatro Fantásticos, o sea, al estilo de los Cuatro Fantásticos. Es decir,
ellos cogen esta fórmula de desatar, ¿no? En este caso, digamos que no es tanto la radiación, sino aquí es en la adolescencia donde se despierta como una alteración, ese gen X, que hace que tengan estas habilidades particulares, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener ese concepto. Y fíjense que en la primera portada ya tenemos a esta fuerza opositora que es Magneto. Fíjense, y vamos a verlo ahorita más adelantico. Pero bueno, el profesor X está básicamente, en este caso todavía no está en silla de ruedas, está básicamente en una silla. Y pues él dirige a estos primeros hombres X que son Jean, Cíclope, Arcángel y Bestia. Ellos son como el primer punto de partida del equipo. Bueno, si nos damos cuenta, y haciendo un paralelo, podríamos decir que tanto Martin Luther King como Malcolm X eran activistas por parte de los derechos, digamos, raciales, digamos, de los afroamericanos. Entonces, si hacemos una comparación, podríamos decir que Charles Xavier es como Martin Luther King, o sea, como que de cierta forma quería encontrar el puente, ¿no? De la relación entre, digamos, blancos y afros, ¿no? De una forma pacífica, digamos, como transparente. Pero Malcolm X era más radical, ¿no? Entonces él decía, no, nada, es que nosotros somos la supremacía, ¿cierto? Y fíjense que ahí viene, eh, digamos, este asunto, digamos, de por qué Magneto tiene como esta postura dentro de la historia y por qué Xavier tiene esta postura. Entonces viene ahí, digamos, como ese punto de origen. Por aquí nuestro querido Alejandro BMX nos dice, nunca entendí por qué está en silla de ruedas si antes caminaba. Claro, o sea, cosas que ocurren en el universo Marvel, ¿no? Y que Stan Lee las explica de una forma tan habitual como, por ejemplo, el color gris de Hulk. Después hablaremos de eso. Esta saga, digamos que pues comienza muy bien, tiene, digamos, sus primeros adeptos y estos hacen, ¿no? Que su combustible llegue a más o menos 1969, ya en lo que va a ser, digamos, como los ya inicios de la carrera espacial por parte de Estados Unidos y la llegada a la Luna, ¿cierto? Entonces ahí ya como que la serie empieza como a decaer, ya como que no hay muchos seguidores, como que ya están muy cansados de este tipo de tramas. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de ser mutantes, ¿no? De cierta manera, digamos que su mutación no se manifiesta físicamente, sino se manifiesta más como en cierta cuestión de la contextura o en cierto aspecto, pero fíjense que todos, si al caso Iceman, perdón, que él estaba también en el equipo inicial, Iceman, digamos, es como el que tiene ese cambio radical y Arcángel pues con las alas, ¿no? Pero el resto, no más. Aquí está otro de los cameos de Jack Kirby y Stan Lee dentro de la historia. Fíjense que él se presenta ahí como una especie de Playboy, ¿no? Todo el asunto. Y quiero destacar pues que en algún momento se establece también pues como estos arquetipos, ¿no? Fundacionales del cómic con respecto a las mujeres y pues ahí está Jean Grey, ¿no? Que digamos es como el elemento, el componente femenino dentro del asunto. Y eso pasa, digamos pues en esta primera etapa. Hasta ahí llegan los X-Men, hay un vacío, ¿cierto? Y vamos a llegar a los 80s. Mucho neón, mucho por ahí, ¿no? Por acá, mi querida Calitzi94 me pregunta, ¿quién era el que era más radical en su pensamiento que decía que su raza era superior? Por supuesto, Magneto. Magneto decía, somos dioses entre humanos y que nadie te diga lo contrario, ¿no? Entonces, Magneto siempre ha llevado como el tema de la superioridad. En los 80s, digamos que antes de llegar a los 80s hay un evento muy importante y es que aparece en 1975, perdón, aparece este especial tamaño gigante de los X-Men y en la portada aparecen unos nuevos integrantes y dicen, ¡ay, caramba, qué es esto! 1975. El equipo creativo fue en la parte de escritura Len Wayne, que lo conocemos por Swanty no Cosa del Pantano, y Dave Cockrum, que era el diseñador de personajes insignia en ese momento y es el que da las apariencias novedosas a los personajes. En la portada ya pueden ver inclusive a Wolverine, pueden ver a Coloso, pueden ver a Nightcrawler. Y es que en Marvel tenían una iniciativa de tratar de vender esta franquicia a nivel internacional. Entonces, a partir de esa excusa, ¿cierto? Bueno, por aquí me hace una pregunta, ya la respondo en un instante, ya permítanme. En este momento entonces dicen, hay que involucrar mutantes que vengan de otras partes del mundo.
Entonces ahí básicamente cuando en la historia, básicamente el profesor X, ¿no? Charles Xavier, empieza a reclutar un nuevo equipo. Entonces empieza a aparecer, digamos, además de la Marvel Girl o Jean Grey, ¿no? Iceman, Arcángel, Beast no aparece acá. Beast básicamente ha dejado el equipo. Y también están por ahí, ¿no? Havoc, también está Polaris. Y aparecen, digamos, entonces, ¿no? Sea Parrus, entonces encuentra a Coloso, sea para otro lado encuentra a un nativo americano, sea por otro lado encuentra a Tormenta, y así va reclutando a diferentes hombres X y mujeres X del mundo. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia con Uncanny? Lo que pasa es que Uncanny va a ser como el titular que después va a tener la franquicia. O sea, Uncanny X-Men, básicamente ya es como la presentación. Al comienzo eran los X-Men, pero luego ya se le incluye el Uncanny X-Men. Entonces, digamos que no es tanto la diferencia, sino simplemente es como un cambio digamos, de renombre en la franquicia. Y de cierta forma, pues mucha gente había pedido el regreso de los X-Men y este especial prometía eso, pero a los lectores como que no les cayó muy bien. Y en ese momento es cuando aparece la dupla maravillosa que va a cambiarlo todo en este mundo y es Chris Claremont y John Byrne. Recordemos que hablamos de John Byrne cuando hablamos de Hellboy de Mike Mignola. Él fue el que le ayudó con el primer tomo, ¿no? El de la Semilla de la Destrucción. Chris Claremont es un escritor que merecía tener en sus manos a los X-Men. Básicamente, él va a desarrollar unas características en la parte psicológica, los personajes, les va a dar un matiz bien especial. Y John Byrne pues va a aportar lo suyo en la parte de ilustración. Inclusive, ellos eran más como en este cuento de co-creación, ¿no? Ambos participan en la co-creación de la historia. Y su primera entrega, pues, es la saga El Fénix Oscuro. El Dark Phoenix me parece una de las ciudades, perdón, aquí vamos a chicanear. Vamos a chicanear por acá. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Digamos, el de la colección de Marvel, ¿no? El Fénix Oscuro. Esta historia es súper recomendada. Obviamente, pues, muy criticado en cuanto a que le gustaba mucho el monólogo, ¿no? Como que los personajes pensaban mucho, hacían monólogos sobre su reflexión interna, pero creo que esas cosas son interesantes para ver esos matices del personaje. Aquí, en este caso, para Claremont había una preocupación muy particular y era Jean Grey. Él decía, me parece que Jean está en un rol que no compete como a sus cualidades, debería tener un espacio más importante en la saga. Y él es el que desarrolla pues todo esto de la conciencia Phoenix, ¿no? El poder del Phoenix que está en su interior. También después hablará de lo que va a ser los días del futuro pasado, por supuesto, y otras más, ¿no? Que inclusive llega como hasta los 90. Inclusive uno de los, otro especial también muy chévere es el que dibuja Jim Lee. Ese especial es genial, también es una edición gigantesca. Entonces les gusta mucho, ¿no? Está reinventando el origen de los X-Men. Entonces, con la saga El Fénix Oscuro, digamos que va a pasar algo muy interesante y es esta tensión entre la relación de Scott y Jean Grey. Una relación, ¿cierto? Que está ahí como que ellos se aman, se quieren, pero aquí en este caso también aparecen unos nuevos personajes como por ejemplo el Club Hellfire, ¿no? Donde básicamente está Mente Maestra, que ha creado una ilusión donde Jean Grey está como en el siglo XIX y se empieza a enamorar de Mente Maestra, pero Mente Maestra es horrible, o sea, es un mutante feísimo, pero con sus poderes hipnóticos hace que sea bellísimo y toda la cuestión. Entonces, Jean Grey cae como en esa ilusión óptica y ella como que vive dos temporalidades, el presente y el pasado. Obviamente, pues Scott está ahí como, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pinta con esto? ¿Qué? Entonces, hay una tensión, digamos, como en la inseguridad de esta relación amorosa. Y eso hace, pues, que se desestabilice el asunto. Ahí también aparecen, digamos, otros mutantes como Dazzler, ¿no? Que es una bailarina que puede hacer destellos descomunales de sonido y luces, una cosa impresionante, ¿no? Esos mutantes que uno dice, los mutantes secundarios, qué belleza son. También, ¿no? Digamos que además de Mente Maestra y todo este rollo, pues se integran estos mutantes que ya habían aparecido, digamos, en la X-Men de tamaño gigante, ¿cierto? Y de cierto modo, pues el tema es que Jim va a tener, digamos, además de esta ilusión óptica, también va a empezar a desarrollar, digamos, como este nuevo potencial. Y es un potencial que viene del cosmos, o sea, digamos que ella es como la heredera
de la presencia Phoenix, ¿no? Que viene, digamos, de mucho tiempo atrás, y ella es como como una de las reencarnaciones que ha tenido el Phoenix en la Tierra. Inclusive, pues ahí también se enfrentan pues contra esta raza, digamos, donde viene, digamos, Centinela, ¿no? Centurión, perdón, ¿no? Que es, digamos, Lilandra y toda la parte, digamos, de esta raza celestial o raza cósmica, perdón, ¿no? Que básicamente como que hace parte del universo X-Men. Recordemos que Charles Xavier tiene una relación con Lilandra más adelante. Y este evento, pues digamos que da pie digamos, esa deconstrucción y ese potenciamiento del personaje de Jean Grey, y a partir de ahí, pues toda la saga va a tener como ese impacto bien interesante. Y en Días del Futuro Pasado, donde sin duda, pues vamos a ver un poco lo que es el jugar con las temporalidades, ¿no? Aquí básicamente el personaje principal es Kitty Pryde, ¿no? Esta mutante que puede atravesar los espacios, ¿no? Digamos, las paredes y demás. Ella, digamos que va a ser como el personaje importante en esta saga. De algún modo, perdón, permítanme un instante, qué pena con ustedes, no, esa no era la pantalla que quería compartir. Ya, permítanme un segundito, listo. En principio, ¿no? Digamos que básicamente, pues aquí la historia empieza pues en un futuro distópico. Es un futuro donde de alguna manera pues los mutantes han sido desaparecidos. Es porque ocurre un evento particular. Alguien asesina a el senador Ken Kelly, ¿no? O Kelly, perdón, que va a ser pues o futuro presidente de Estados Unidos, y a partir de ese asesinato, de cierta forma, pues van a tomar medidas extremas, y es cuando desarrollan todo el tema de los centinelas, que van a empezar a perseguir a los mutantes y van a acabar uno a uno con ellos. Hasta que, de cierta manera, ella viaja, ¿cierto? Supuestamente ella, digamos, como que hace este desplazamiento, ¿cierto? Digamos, de masa corporal en el tiempo, pero resulta que no llega a ese mismo entorno o en esa misma temporalidad en la que está, o ese mismo espacio-tiempo, sino que llega a otro espacio paralelo donde logra evitar que se cometa el asesinato. Y esto, pues, sin duda, cuando ella regresa nuevamente a su tiempo, las cosas no es que hayan cambiado. Entonces, es bien interesante esto que propone aquí Claremont y John Byrne en esta saga, ¿no? Entonces, ahí básicamente, inclusive, aquí tenemos una edición bien simpática, ¿no? Inclusive, esto lo sacó en Ediciones Beat de México, con un título que se llama Grandes Batallas de los X-Men. Entonces, ahí está Días del Futuro Pasado, pues que es una historia corta, son 2 entregas, básicamente, ¿no? Y en estas 2 entregas, pues, se empieza a visibilizar, digamos, como toda la tensión con los centinelas, ¿no? Inclusive, nuevamente aparece Jean Grey como personaje, ¿cierto? Digamos, en las primeras escenas, ¿no? Ya vamos a mirar esto. Y como el tema del cambio de temporalidad, básicamente, ¿no? También está, digamos, todo este desarrollo de Mystic, ¿no? Por eso, digamos, que parte de la película toma en cuenta, pues, 2 elementos, y es Mystic, ¿no? Mystic, digamos, que es como este mutante que tiene pues a su cargo como este grupo también de marginales, entre ellos Banshee y los otros, y pues ellos también, ¿no? Empiezan, sí, por acá nuestro amigo Drondrod, ¿no? Dice que es una de las mejores sagas, ¿no? La de Dark Phoenix, pero la recuperación de Jean Grey es muy facilista. Sí, es obviamente cuestiones como merchandising, mercantilistas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en esta historia de X-Men Días del Futuro Pasado, ¿no? Inclusive, una de las viñetas bien interesantes es esta, ya la vamos a mostrar. Entonces, esta portada, por ejemplo, esta de acá, algo que tiene Marvel, que se lo destaco de todas sus producciones o sus cómics, es que siempre tienen este splash page, ¿no? O página de inicio, donde más o menos empiezan como a generar el suspense con la historia. Y esto me recuerda mucho también a los experimentos que hacía Will Eisner con The Spirit, ¿no? Tratar de vincular la tipografía con el escenario, ¿no? Es una cosa bien chévere que logran acá ellos dos. Ahí está el tema de los centinelas. Está pues las desapariciones de los mutantes, ¿no? Digamos que eso siempre son escenas que se plantean. Y aquí está, digamos, ahí está Jean Grey, en la que de cierta forma como que vuelve otra vez esa tensión, ¿no? Digamos, de su coexistencia en estos planos materiales y espirituales de su presencia Phoenix.
Eso es, digamos, ahí como el punto interesante, ¿no? Y luego, pues va a llegar el año 2000, ¿no? Llega el Y2K. Y el Y2K, pues digamos que nos trae bastantes cosas, ¿no? Recordemos que el Y2K es uno de esos momentos de la historia particular donde supuestamente, ¿no? Digamos que las máquinas iban a ir a cero, o sea, los computadores iban a llegar a un punto cero y todo el sistema financiero, el sistema económico iba a colapsar en el Y2K. Pero no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que se empieza a desarrollar la franquicia de X-Men en las películas. En este caso, pues a cargo de Bryan Singer, ¿no? Bryan Singer decide dirigir esta saga. Tenemos a un Hugh Jackman que se estrena como Wolverine, inclusive él no lo sabía siquiera. Cuando llegó al aeropuerto, todo el mundo, ¿no? Estaba ahí como esperándolo, ¿no? Porque básicamente querían saber quién iba a encarnar a Wolverine. Había una revista que se llamaba la revista Wizard, no sé si todavía está publicándose, pero esta revista, que es como un catálogo de novedades de cómics, que inclusive traía al final un listado de los precios y los ítems particulares, tenía una sección que se llamaba Casting Call o llamando al casting. Y resulta que para el papel de Logan o de Wolverine querían a Robert De Niro en Cabo de Miedo y ponían la foto. Uno decía, pues sí, Robert De Niro en ese momento hubiera sido un buen Wolverine. Pero entonces, claro, estaba la incógnita de quién iba a ser Wolverine. Y cuando llega Hugh Jackman, pues, oh, Dios mío, y él pregunta, bueno, ¿y esta gente qué? No, es que están esperando para ver a Wolverine. Él todavía no tenía mucha idea, mucha noción de quién era Wolverine, simplemente como que aceptó el rol y dijo, bueno, listo, aquí me le mido. Y aparece esta película. Obviamente, pues aquí le ponen bastante gel al Hugh Jackman para que más o menos haga el look de Wolverine, que por la serie animada, pues muchos creíamos que era Guepardo. Pero no, recuerden que Wolverine, la traducción literal es el glotón, que es un roedor canadiense muy bravucón y que tiene unas garritas bien filositas para clavarse a los árboles, ¿no? El glotón, inclusive en la traducción al español de esta película, ¿no? Le dicen como, y en esta esquina, el glotón. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así si era Wolverine? Es decir, preferible eso o preferible la otra que era Lobezno, ¿no? Que es en España. Onda, tío, que vamos, que Lobezno y está con el motorista fantasma. Hostia. A ver, ¿no? Las traducciones al español, ¿no? Ah, sí, aguja dinámica también. Hostia. Bueno, el caso es que aparece pues Patrick Stewart como el profesor X, aparece también, digamos, pues Gandalf como Magneto, aparece también Rebecca Romijn Stamos como Mystic, una cosa, mejor dicho, sensacional y pues era como el renacimiento de Marvel en el mundo cinematográfico porque los intentos todavía estaban así como cuajando. Y aprovechando eso, entonces hacía mucho tiempo Marvel Comics venía coqueteando con el mago del caos, el insigne escritor Grant Morrison, muy admirado por un gran amigo de la casa que es el señor Hank T. Cohen. Si está escuchando Hank, por favor, te dedicamos este segmento a tu presencia, ¿no? Ojalá disfrutes de esta dedicatoria porque sé que admiras mucho a este mago del caos. El cuento es que Grant Morrison, antes de sentarse, ¿no? Digamos como a tomar en cuenta esto, él escribe lo que él denominó el manifiesto de Morrison, ¿cierto? Declaración de intenciones de Grant Morrison antes de ocuparse de los guiones de esta etapa de la Patrulla X, ¿no? O de los X-Men. O sea, él sí pone, ¿no? Uy, Cataleja Rivera me pone acá un ítem. Ya les comento un poquito el tema de los Oslo, porque es que aparte, ¿no? Que de pronto inclusive le vamos a dedicar un programa ahí, pero vamos a tratar de responderte tu pregunta. Entonces Morrison desarrolla un manifiesto donde ahora pues digamos, listo, si yo me meto a esto, pues pongo mis condiciones. Y uno de los ítems del manifiesto, pues obviamente destaca muchísimo la labor de Claremont y Byrne, ¿no? Con Días de Futuro Pasado, con la saga Finis Oscuro. Y él dice, voy a partir de ahí, ¿no? Para desarrollar este como reboot, ¿no? Y estamos hablando del año 2001. En 2001, pues digamos que entre muchas cosas también se nos viene lo de las Torres Gemelas, que eso va a ser un evento que va a afectar muchísimo el corazón de los estadounidenses y de todo el mundo, ¿no? Digamos en cuanto a lo que ocurre pues con esos temas de terrorismo, ¿no? Entonces, Grant Morrison decide, listo, si vamos a hacer esa tarea, entonces que sean con los grandes, ¿no? Entonces, él reúne un equipo ecléctico de dibujantes, entre ellos Frank Whiteley, uno de los mejores ilustradores
de que conozco, pues que ha encargado con esta saga. También está Chris Bacalo, un diseñador de páginas increíble, Jean Paul León, otro ilustrador buenísimo con el blanco y negro, Phil Jiménez, que es otro también de sus grandes dibujantes que ha trabajado inclusive con The Invisibles y otras sagas más. Entonces, con este equipo, ¿no? Se lanzan a desarrollar. Ah, bueno, antes de eso, pues hay un meme, una imagen que circula en internet que básicamente se llama La guía de escritura de Grant Morrison. Combine una palabra de la columna 1, otra de la columna 2 y otra de la columna 3, y así usted tendrá, ¿cierto? Digamos como un concepto totalmente fuera de lo común para crear una saga morrisonesca. Y pues ahí están las columnas, ¿no? Básicamente la columna es multiverso, singularidad, cronoplasmático, hexagonal, unimórfico. Segunda columna, Dios, antimateria, nulidad, o sea, no hay nada, arcoíris, sueño. Y la 3, bala, tótem, partícula, píldora o ciclo. Usted combina las palabras y ya usted tiene una cosa así, pero es una manera muy particular y ligera de ver el asunto, ¿no? Pero, es decir, ¿qué tiene de especial esta saga? Lo primero, no recurre a los diseños convencionales de los trajes de antes, sino que básicamente partiendo de la película, rediseña los trajes que son ya como más de cuero, como más ajustados, muy de chaqueta, ¿no? Como uniformes que uno dice, ah, pues son más convincentes, no, está muy bueno. Y esta saga pues empieza con el primer número que se llama, el primer arco que se llama E de extinción, ¿sí o no? Entonces, con E de extinción, digamos que se presenta un personaje particular que es Cassandra Nova, ¿no? Cassandra Nova, digamos que va a ser un personaje, al comienzo, pues uno dice, ¿cómo así que este personaje Cassandra Nova? Resulta que Cassandra Nova es parte, ¿no? Es, digamos, como el alma gemela, la parte, digamos, como clonada de Xavier, ¿no? Es un secreto que él tenía bastante guardado mucho tiempo atrás. Y al comienzo de la historia, digamos que hay dos temporalidades. Una donde están Cíclope y Wolverine atacando un centinela y rescatando un mutante. Porque Charles Xavier está como en esa intención de seguir protegiendo a los mutantes. Y de cierta forma, por otro lado, está Cassandra Nova con uno de los descendientes de la familia Trask, uno de los hermanos de Bolívar Trask, que inclusive es odontólogo. Y ella dice, bueno, y el man dice, pero ¿usted por qué me trae para esto? Y ella le va mostrando, pues básicamente, todo lo que implica la evolución. Y hay una escena bien espectacular donde está combatiendo el Nerdental contra el Homo sapiens, ¿no? Y ahí empieza, digamos, pues como este cuento de que siempre la raza superior empieza pues a aplacar a la indefensa. Y esto pues es como una declaración de intenciones de lo que está sucediendo, ¿no? Porque básicamente los mutantes son el futuro y eso es como una declaración importante al comienzo. Esta historia, digamos que entonces nos lleva primero pues como una crisis particular en Xavier, ¿no? Y con el asunto de Cassandra Nova, también vuelve a traer la atención entre Jean Grey y Cíclope. Y pues claramente viene otro elemento que es el atentado que se hace contra Genosha. Recordemos que Genosha es esta isla-estado donde supuestamente viven como los mutantes que están con Magneto. Ahí tenemos las primeras imágenes donde esta es como la portada, donde ustedes ven los trajes más, digamos, como ajustados, ¿no? Como más modernizados, inclusive que estén en sombras, también es como el primer acto de presentación de estos personajes. Y la primera viñeta que se nos viene una splash page, una página principal, es Logan, Wolverine y Cíclope, básicamente derrotando a un centinela y rescatando a un mutante. Y ahí pues llegamos con el tema de Cassandra Nova y este pariente de los Trask, ¿no? Que es como los que desarrollan los centinelas. Muy bien. Ahí, en ese caso, pues esta saga básicamente se compila en 7 tomos. En algunas ediciones son 8 tomos. Pero lo interesante es cómo cada uno de estos tomos empieza a votar. Entonces, como él decía, venía el tema de Genosha, ¿no? Que es la isla donde habitan pues todos los que están con Magneto, y este atentado es como una manera de incluir lo que sucedió con el 9/11 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces digamos como que los cómics en algún momento pues logran incluir como estos eventos para que de cierta forma pues sigan vigentes y que no pierdan digamos como su significado cultural y social. Y claro, esto aturde indudablemente a Charles Xavier, van a revisar y pues resulta que Magneto desaparece. Magneto no está. ¿Cómo así?
la fuerza opositora, el mejor amigo de Charles Xavier en algún momento ya no está. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Y hay lastimosamente, en los tomos de Marvel, ¿no? Que básicamente salieron en extinción, por un lado, ¿cierto? Y lo que es también X-Men Imperial, hay un pedacito que no incluyen, y ese pedacito es algo que nos va a llevar a China, ¿no? Que básicamente se le conoce como el hombre del cuarto X, ¿no? Ese cómic o esa historia básicamente es un anual, básicamente pues tiene un grosor, digamos, de 48 páginas. Es ilustrado por Neil Francis Yu, que después se va a encargar, digamos, de títulos como Wolverine. Y básicamente allí, un oficial del ejército chino, que se llama Ao Yun, está concluyendo la venta secreta de un mutante cautivo. Este mutante se le conoce como Quan Yin Zorn, ¿no? Allí aparecen, por ejemplo, John Sublime, ¿cierto? Y digamos que para evitar esta venta, pues también entra Domino, ¿cierto? Y resulta que allá también la corporación X tiene su franquicia, recordando lo que pasó pues con el Giant Size X-Men del 75, ¿no? Que los X-Men son una franquicia que están en muchas partes del mundo. Y esto pues le da la bienvenida a Hong Kong, ¿no? Allí pues básicamente Sublime está promoviendo pues el tema de los humans, ¿cierto? Y los humanos pues con órganos mutantes injertados, ¿cierto? Zorn contempla suicidarse, ¿cierto? Pero digamos que si lo hace pues eso puede destruir a Hong Kong y ahí pues lo convencen para reclutarlo dentro de los X-Men. Hasta ahí va bien la cosa y pues se incluye a Zorn dentro de la plantilla oficial. Este es el diseño, ¿no? Inclusive es un personaje tan particular que ha llegado a un punto donde lo que ocurre aquí o este evento que va a suceder más adelante, digamos como que lo pasan algo porque al personaje le dan vida propia más adelante en la saga. Pero bueno, Zorn se presenta pues como una persona que quiere ayudar, ¿no? Que quiere como inclusive se ofrece de buena manera pues a insertar unas nanomáquinas en el cuerpo de Javier para que pueda caminar, mejor dicho, el man se presenta con las mejores intenciones del mundo, inclusive se hace cargo de una clase en la academia de Charles Xavier, ¿no? El tipo llegó con las mejores intenciones del mundo. Bueno, superado el impasse pues con Cassandra Nova y pues que Charles se recupera, pues empieza como este desarrollo de conocer qué está pasando en la academia. Y claro, hay muchísimos cambios, como por ejemplo, hay nuevos mutantes más adolescentes, está por ejemplo Pico, hay otros mutantes que digamos pues vienen digamos como de estar siempre huyendo, ¿no? De estar escapando de la cuestión. Entonces la persecución es un elemento transversal que va a estar siempre omnipresente en toda la saga. Allí también, por ejemplo, aparecen unos personajes, ¿no? Bien interesantes, ¿no? Como son los siguientes. Ya les voy a contar rápidamente. Por ejemplo, ahí aparece un personaje que se llama Quentin Quire, ¿no? Quentin Quire es, digamos, como uno de los mutantes más brillantes, es muy, muy destacado. Y de cierta manera, el hecho de que esté siendo parte de la Academia de Charles Xavier no quiere decir que esté del todo de acuerdo con su postura y su forma de hacer las cosas. No, señor. Él va a estar más bien como a favor de Magneto. Entonces empieza a volverse también como un poco radicalista y el look o la apariencia que él tiene como que recuerda muchísimo también un poco ese aire, digamos, como de skin, ¿no? Como de este tipo de, digamos, grupos culturales pues que eran bastante radicales. Eso por un lado. También va a estar, digamos, como otro personaje que es Fantomex. Fantomex es un mutante que surge de un proyecto, ¿no? Digamos, recordemos que Logan Wolverine es el arma X, pero es realmente el arma 10. Quiere decir que han hecho más de 10 experimentos para crear mutantes desde el laboratorio. Los 3 primeros fueron un fiasco, pero los siguientes, digamos que ya fueron evolucionados. Obviamente, Logan es como el más depurado y Fantomex es el número 13. Fantomex, digamos que es también como adaptar uno de los personajes como más queridos del mundo narrativo, que es Fantomas, ¿no? Que era básicamente un ladrón muy sofisticado. Y Fantomex tiene algo muy interesante y es que él ha logrado separar su sistema nervioso de sí mismo y lo convierte en una nave espacial. Cosas que pasan en este cómic que me parece genial, maravilloso, asombroso. Y
Phantom X, pues digamos que va a enredar un poco a los hombres X, ¿no? Para cumplir su propósito y básicamente librarse pues un poco de las ataduras de ser parte de esos proyectos genéticos. Zorn, pues obviamente va a seguir lo suyo dentro de la academia, ¿no? De Xavier. Y pues ahí viene, digamos, como el momento cuando, ¡no puede ser! Sí, mis queridos y queridas ficcionautas, Zorn era nada más y nada menos que Magneto, que quería atacar desde adentro a la mansión de Javier y transformar a sus mutantes en parte o sus reclutas nuevos para su nueva causa. Recuerden que Magneto, pues, ¿no? Tiene, digamos, unos indicios que hacen que su posición sea bastante radical. Primero, pues fue parte de esos campos de concentración. Un poco lo hace el recuento de la primera película X-Men First Class, ¿no? Donde básicamente pues se muestra cómo a él lo obligan a ser parte o a desarrollar sus poderes a la brava, ¿cierto? Entonces, él viene inclusive hasta con el número tatuado, o sea, él viene con esa carga, ¿no? Que hace que él no confíe mucho en la humanidad. Él dice, la humanidad siempre nos va a dar la espalda, hermano. O sea, ¿usted por qué está aquí de creer eso, no? ¿Qué le pasa a usted, no? Entonces, por eso también su radicalismo, él dice, no, es que la humanidad nos va a dar la espalda. Entonces, no, ya es momento, en verdad, de que ya acabemos con esta persecución y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí está, como les comentaba, ¿no? Digamos que parte de todo este desarrollo viene de este manifiesto muy simpático. Y voy a leer, digamos, pues algunas de los ítems de este manifiesto, ¿no? Entonces, básicamente, en mi opinión, y probablemente, bueno, habiendo leído todos los recopilatorios de los X-Men disponibles para la humanidad, creo que tengo una idea bastante clara de lo que funciona y de lo que no en esta serie. Aquí está lo que creo que sería la mejor estrategia para mantener a los lectores veteranos y lo que es más importante, atraer a una nueva audiencia contemporánea. En mi opinión, y probablemente en la de todo el mundo, el mejor trabajo realizado en la serie, el que transformó a los nuevos X-Men en la principal franquicia de Marvel, fue el realizado por Chris Claremont y John Byrne entre los años 77 y 80. Mucho después de haber dejado de coleccionar cómics y haber formado un grupo de música punk, este era el único título que aún seguía porque realmente molaba o realmente importaba. Recuerden, Grant Morrison tuvo un pequeño espacio en la música, sacó como un disco y hasta ahí llegó su etapa musical. Muy bien. En la última década, más o menos, la tendencia en Marvel ha sido un intenso conservadurismo. Cómics como los X-Men han pasado del pop libre y avanzado al cauto, dudoso y retro. Lo que era dinámico pasó a ser estático. Personajes muertos que siempre vuelven. Que nada de lo que suceda importe realmente. El tablero nunca se limpia para que las nuevas creaciones se desarrollen y crezcan. El cómic ha crecido hacia adentro y está infectándose como una uña del pie. La única gente que aún lo lee son fans que no cuentan. La patrulla de los X-Men, que siempre han sido el bestseller de Marvel para todos los públicos, había llegado a ser el santo y seña de los frikis más acérrimos antes de que la película nos diera otra sacudida eléctrica. Y en esta última década las ventas han bajado de varios millones a cientos de miles. Entonces hay preocupaciones, por supuesto, por el tema del mercadeo, ¿cierto? Entonces él hace, digamos, como ese tipo de cosas. De la forma en que Claremont y Byrne hicieron en los 80s, Jim Lee en los 90s, necesitamos hacer que la serie, digamos, como que les guste otra vez, ¿no? La película ya nos ha hecho la mayoría del trabajo y hay millones de nuevos lectores potenciales allá afuera para que les tomemos, incluyendo a las mujeres que babeaban con Hugh Jackman. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, en X-Men Origins, ¿no? Wolverine, una de las escenas bien particulares cuando él cae por la cascada, ¡ay, qué pasó! Ay, no, entonces, sí, Hugh Jackman mola, ¿no? Y que deberían ser capaces de coger esta serie y obtener la misma emoción sexy del personaje de cómic, ¿no? En fin, entonces son como parámetros que él va a disponer para que de cierta forma pues le acepten como cierto o que le den como cierta libertad creativa al momento de desarrollarlos. Y eso hace que incluya pues todo esto de las minorías culturales, que ingrese también digamos como esas tensiones, ¿no? Entre los adolescentes mismos. Todo este cuento también que les decía como de Genosha, lo de Magneto, lo de Zor, ¿no? De vincular también como el tema
la franquicia de los Hombres X en otras partes del mundo. Y esto hace pues que esta serie tenga, digamos, como ese encanto y realmente como que uno vuelva a reconectar con el universo X-Men. Sin duda, el último tomo, que básicamente se denomina, ¿no? Digamos que en esos tomos vamos a leer muy rápidamente cuáles son como los indicios, ¿no? Entonces, digamos, está para la extinción, el hombre del cuarto X, imperial, el siguiente es Nuevos Mundos, también está, digamos, como manifestación en la mansión de Javier, otro que es asesinato en la mansión, asalto del arma plus, Planeta X y al final un tomo que se llama Aquí viene el mañana, que inclusive es el tomo más extraño de todos porque ya nos lleva como a un futuro muy distante donde hay, digamos, un líder que es Hank McCoy, mejor conocido como Bestia, pero es un líder que también sigue como en el tema de cazar a los mutantes, ¿no? Inclusive se han diseñado unos nuevos ejércitos que son los Crawlers, ¿no? Basados en Kurt Wagner, o sea que se pueden transportar y demás. Obviamente, pues de alguna manera están sobre las ruinas de lo que había dejado Javier y todo este cuento. Entonces ahí empieza, digamos, como un desarrollo bien particular, ¿no? Bueno, hay una cosa importante y es precisamente como este asesinato en la mansión, ¿no? Que básicamente acá, digamos, se pone, ¿no?, de manifiesto que Quentin Quire, ¿no? Digamos, quiere burlarse de esas enseñanzas pacifistas de Javier y de cierta forma, pues ya, como les decía, ¿no? Ahora muchísimo a Magneto. Entonces, eso se alimenta mucho como las intenciones de los mutantes, ¿no? Emma Frost, ¿no? Digamos que hace parte, digamos, de lo que va a suceder ahí como en ese asesinato en la mansión, ¿cierto? Y de alguna manera, pues esto va a desatar, pues como este punto de inflexión en la saga. Y eso, pues digamos que básicamente es como este primer acercamiento al universo de los Hombres X. Bueno, por acá, Gio Ilustración, gran amigo de la casa, nos saluda también y nos dice pues que House of X, ¿no? Hay un profe X bien raro, es como el nuevo reinicio y por ahí en YouTube están como un poco las explicaciones de hacia dónde quiere apuntar esta nueva saga de los X-Men. Pero bueno, esto es digamos como el primer acercamiento y ahora sí vamos a ir leyendo un poco exactamente Revuelta en la escuela. Vamos a mirar por acá, vamos a retomar algunos de los... bueno, por aquí nuestro amigo Sergio, que estaba esperando esto con ansias, nos habla de qué pasó con Bishop. Hombre, Bishop es un personaje que va a aparecer, si mal no estoy, en Días del Futuro Pasado y va a tener después como su continuidad en los 90 más que todo, ¿no? Digamos como que Bishop tiene un... Pero más que todo Bishop se desarrolla más como en los 90. Los Liar, sí señor, esta es la raza de Lilandra, ¿no? Sí señor, por acá Humberto Uganda también, los Shiar, ¿no? Los Shiar, muy bien, los Shiar también. El Imperio Shiar, ¿cómo no? Esa es una parte importante. Bishop y Cable, sí señor, Cable también va a ser muy importante ahí, ¿no? La Hermandad de los Mutantes Malvados, que es la que tiene pues a su dominio a Mystic, Kitty Pryde, por supuesto, Fixie, ¿no? Aquí estoy saludando ya a Sergio, qué pena es que la transmisión me pone un poco nervioso. Sergio Salazar también nos saluda, un abrazo perdido por acá, presente. Listo, también está a las traducciones españolas, claro que sí. Andrés Cruz también se ha unido por acá, Santiago Rodríguez, Diego Guío, saludo, ¿no? Henry McCoy, sí señor, bestia. ¿Por qué tantos latinos dibujando cómics? Sergio, Phil Jiménez es dibujante inglés, no sabemos, digamos, ese apellido de dónde venga, si es, digamos, como de raíz española, pero Phil Jiménez es británico. Igual que Claremont y Byrne, ¿no? Son también bien británicos. El anual de 2001, nos dice Mauricio Grave, ¿no? Mi hermano aquí, en anual 2001, digamos que está en formato paisado, pues no se publica. Claro, Lola Jurado nos saluda, hola, hola, ¿cómo estás? Rebelión en la escuela es genial, sí señor. Y la saga de las armas también es muy brutal, nos dice también Mauro. Carlos Ortega, esos Polar Twist sí se pueden ver. Alexis también se ha unido, un gran amigo, un abrazo por acá.
Algo que siempre me gustó de Magneto de Age of Apocalypse es tomar el rol de Charles. Eso pasa, sí señor, nos dice Carlos Ortega. Muy buen comentario. Sí, hay que leer esa etapa también. ¿Quién más está? Sí, Quentin Queer es cero facho. Comentario aquí de Mauricio. Claro que sí, o sea, se vuelve radicalista. Sí, Bishop aparece en Días del Futuro Pasado. Se me ha olvidado nombrarlo. ¿Qué piensas del aporte de Maurera en el dibujo de la serie Los X-Men? Me pregunta Sebastián Giorgi García. Sin duda, creo que fue un punto donde muchas personas comienzan a leer X-Men básicamente porque gráficamente es muy atractivo, ¿no? Por ejemplo, ese aporte del estilo Merimanga, que ya veíamos por ejemplo en Chris Bacalo, hace que todo el mundo empiece, digamos, como a comprar, ¿no? A los X-Men, inclusive yo me incluyo ahí, ¿no? Digamos que inclusive al comienzo su dibujo era muy parecido a Jim Lee, pero después ya como que logra despegar y tiene su mismo estilo. Entonces me parece que esto es genial. Eh, y eso pues también le aporta muchísimo como a la caracterización, al dinamismo de la serie, ¿no? Inclusive después como que salieron otros tomos aparte, ¿no? Con Savage Wolverine y otros más, ¿no? Que después hablaremos, ¿no? Alex Rojas nos pide que por favor hable las historias complementarias como cuando hicieron Excalibur con Jean Grey y Nightcrawler. Oye, sí, Excalibur se me olvidó prepararlo en esta primera etapa, pero ten presente que con X-Men vamos a tener otros encuentros porque no es tan sencillo. Entonces, hoy quise abordar esta primera etapa, pero vamos a tenerte en cuenta para nuestra siguiente inmersión con los X-Men, porque esto es una saga impresionante. Aquí pues Gio nos pregunta sobre qué opinión tengo sobre la serie de los 90, a la animada. Hombre, para muchos, vuelvo y lo repito, el comercial comienzo, fue como el punto de ingreso para conocer a los X-Men, ¿no? O sea, creo que por ahí fue que, ¿cómo así que existen los X-Men? Inclusive ahí fue cuando empecé a tejer, digamos, como esta afinidad con Wolverine, para mí un personaje que siempre me ha gustado bastante. Sajid Salazar por acá nos saluda. Saludos, Sajid. Rudy Cifuentes, muy buena síntesis. Gracias, hombre. Diego Guío, hombre, qué bueno que les ha gustado. ¿Quién más está por acá? Luis Acero. Sergio nos pregunta, ¿no? La relación de Gambito y Titania, hablemos de eso, claro. Si estaba Jean Grey y Cíclope, pues estaría Titania o Rogue con Gambito. Otra relación, ¿no? También, digamos, bien interesante entre el mundo. Digamos que eso también es lo interesante y sobre todo los aportes que empieza a hacer Claremont y Byrne, ¿no? Digamos, el desarrollo de esas dimensiones psicológicas de los personajes a tal punto que se puede empezar a crear, digamos, como estos desencuentros amorosos en los hombres X. Y eso me parece que le da también un sentido más humano, ¿no? Que los héroes, digamos, o los personajes no están forjados simplemente como un arquetipo que responde al héroe, digamos, ¿cómo es? El viaje del héroe, sino que corresponden a esas emociones, a esos matices, ¿no? Bueno, por acá, Olman Logan y la acción de los Avengers. Hombre, Santiago, eso lo veremos más adelante. Tengan paciencia. Maestro Fixi nos dice aquí José Ángel Cabulla. Como mencionó al inicio de la charla, los X-Men en las películas han tenido aciertos, pero aún no se explotan su máximo potencial como en los cómics. ¿Qué sería la clave para una buena adaptación en un futuro del UCM y cómo sería su introducción? Pucha, es una pregunta bien particular. Toca hablar con Avi Arad a ver qué nos dice al respecto. Camilo Zúñiga, saludos amigo. Carlos Cortázar, saludos y siempre grato escucharlo. Hombre, muchas gracias Carlos, como siempre. Bueno, eso es, ¿no? Digamos, un poco lo que hemos tratado de desarrollar en nuestro primer encuentro con los X-Men. Entonces aquí ya tengo datillos para nuestro siguiente entregable de la saga, ¿no? Entonces, como les digo, pues es uno de muchos encuentros que vamos a desarrollar pues con esta franquicia, con esta saga. Y les quiero dejar pues esta viñeta al final donde aparece ese pie de Magneto del año 63 diciendo, la raza humana no merece dominar sobre el planeta Tierra. El día de los mutantes se acerca. En la primera fase de mi plan, soñaré con mostrar, o haré, ¿no? Posible mostrar el poder, hacer que el Homo sapiens sucumba o se rinda ante el poder del Homo superior.
Recuerden que esta frase la dijo nuestro querido actor Michael Fassbender en X-Men Fifth Class cuando dicen, Enerdental huye, queridos amigos, ante el poder del Homo Superior. Ahí está, ¿no? Magneto. Y les dejo esta última viñeta, Magneto, para ver qué puede pasar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más comentarios tendremos en nuestra red por acá? Toca también dar al Tool Patrol. Claro. Es más, lo que pasa es que este ciclo que estamos inaugurando esta semana, pues es un ciclo mutante. Entonces, hoy empezamos con los X-Men. El día miércoles tendremos sorpresa especial, bien importante. Vamos a estar con un escritor colombiano hablando pues de una novela que tiene que ver mucho con el tema de los mutantes. Ah, por aquí también está Mauricio Medina, que no lo he saludado. Mucho gusto, Mauro. ¿Cómo vamos? Entonces vamos a tener el miércoles ese encuentro con este escritor. La novela se llama El Gusano y nuestro invitado va a ser Luis Carlos Barragán. Entonces vamos a contar ahí con una pequeña charla con el invitado. Muy chévere también que le hagan preguntas, ¿no? Y es un libro bien recomendadísimo. Y el día sábado vamos a ampliar nuestros horarios de transmisión. El día sábado hablaremos entonces de la Doom Patrol, claro, porque es que ahí tienen créditos prestados, ¿no? Los X-Men no es que sean originalmente así como de, ay, me ocurrió, no. Ya DC Comics habían dado en este tema. Bueno, Alexis pregunta, ¿para cuándo es el otro live? El próximo miércoles a las 6 de la tarde de nuestro próximo live, ¿no? Entonces, para que estén muy pendientes, ¿no? Bueno, ahí estaremos entonces. Oiga, sí, Alex Thanatos pregunta por Spawn. Vamos ya lo tenemos ahí en la cola, no se me preocupe. Muy bien, tenemos por acá. ¿Quién más tenemos por aquí que se me ha olvidado saludar? Bueno, el que no, se me había olvidado o que no lo haya saludado, entonces me disculparán, ¿no? Que mientras leo aquí el asunto. Bueno, por acá, ¿no? Vamos a mirar entonces, vamos a compartir en IGTV, ¿no? Muy bien, entonces, Marilyn Tatiana también se ha unido, por aquí no lo había saludado, ¿quién más? Oscar Reyes, Harold Garzón también se ha unido, Rubén, saludo a Rubén también, no lo ha jurado, David Camilo Rodríguez, Mrs. Fixie también se ha unido un ratico aquí para escuchar algo de los cómics, muy bien, bueno. Entonces, Frank Mendoza por aquí también está, ¿no? Saludos, Frank, como siempre ahí, ¿no? Al pendiente, al corte. Muy bien, pues esto fue nuestro primer entregable de lo que es el universo de los hombres X, los X-Men. Próximamente más novedades con ellos. Entonces, prepárense para el día miércoles que tendremos a el invitado de honor, básicamente un escritor colombiano, Luis Carlos Barragán, que nos va a hablar un poco sobre su novela El Gusano. Y así vamos a tener más sorpresas más adelantico con otros también escritores de acá colombianos sobre el tema de ciencia ficción. Y lo citamos porque tiene que ver mucho con el tema de los mutantes. Vamos a mirar cómo se plantea esta idea en el libro de El Gusano. Por lo pronto, mis queridos y queridas ficcionautas, fue un placer tenerlos por acá. Gracias por estar conectadísimos. Espero que les haya gustado. A partir de mañana ya puedan encontrar la repetición, o sea, este video en nuestro canal de YouTube, Charlas con Fixie, para que se lo compartan, lo divulguen entre aquellos que de pronto merecen, ¿no? Digamos, y tal vez quieren saber más un poco de este tema de los cómics. Entonces, para que lo pongan a circular, ¿no? Y también, pues, si les gusta y no se han suscrito, pues se suscriban y activen la campanita de novedades, etcétera. Va a estar bien chévere lo que vamos a ir siguiendo construyendo y esto es, pues, gracias también a ustedes, ¿no? Saludos también a Saúl Valencia, que hoy nos compartió bastante, también a la escuela de Medellín, ¿no? La Escuela de Cómic de Medellín, también un saludo a Mirabilia Libros, que nos hace también la divulgación constante con sus insights en IG, en Instagram, y a todos y todas que pues nos acompañan, también digamos a Diana Sabina, que también nos compartió esta charlita. Entonces, en verdad, les agradezco a todos y todas pues por este apoyo que vamos recibiendo en este espacio, en esta iniciativa que básicamente siempre es por amor y gusto por la divulgación de esta clase de temas que siempre están aquí presentes. Por lo pronto, mis queridos y queridas ficcionautas, hemos llegado a este punto.
Espero que les haya gustado. Y, por acá Ricardo Cabezas, por aquí también está, se me ha olvidado saludarlo. Bueno, gracias en verdad a todos y todas por sus comentarios. Y recuerden, a partir de mañana ya se encontrará en YouTube, en nuestro canal de Charlas con Fixi, para que lo compartan, lo circulen y todo el cuento. Por lo pronto, larga vida y prosperidad. Un abrazo a todos y todas y nos encontraremos entonces el miércoles muy a las 6 para charlar con nuestro invitado sobre el gusano. Como siempre, un placer. Nos veremos.